Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Profe, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal, profe? profe. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, comenzamos la clase. Un segundito, ya comparto pantalla. Bien, ¿están viendo la pantalla MATLAB, chicos? Sí, Bueno. Bueno, una cuestión que creo que lo dije a las apuradas, digamos, en la clase pasada, es la posibilidad de crear un punto M, ¿no es cierto? Eh, Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer eso porque es importante. Realmente este MATLAB no queda acá, sino lo van a utilizar en las materias superiores. Es una aplicación que es muy útil. Así que vamos a aprender algunas cositas para que se manejen, ¿sí? profe, ¿puede grabar la clase, por favor? Bueno, la grabamos, chicos. ¿Les sirvió la clase pasada lo que grabamos? ¿La pudieron Sí, ver? profe, la que no nos pasó fue el archivo ese del PowerPoint que tenía de la presentación. Está bien, se los debo. Si puede Bueno, hacer el favor. sí, señor. Escúchame, Jesús. Eh, Insistime vos, sí que no se lo llego a mandar hoy, ¿sí? Insistí, digamos que yo no lo envío hoy, no tengo problema, ¿sí? Pero Bueno, profe, no hay problema. te habilita que me digas uno, dos, tres, cuatro veces lo que haga falta, ¿eh? Y no me tengo que enojar. Ok, profe. Dale. La idea es que no me hables ninguna vez y que ustedes lo tengan el material ese, ¿sí? Bueno. Recording in progress. Bueno, comenzamos la clase. Una cuestión que yo quedó, digamos, pendiente de la clase pasada es que vimos muchas órdenes por separado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por ejemplo, si queríamos hacer el práctico, ¿sí? Que empezaba con k igual a 7, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y ahí, ¿se acuerdan la diferencia entre el compilador y el intérprete? ¿Se acuerdan o no? El intérprete iba por línea y el compilador compilaba todo así, todas las líneas de una sola tirada, ¿puede ser? ¿O me estoy Sí, señor. equivocando? Sí, está bien, Jesús. Va línea a línea, digamos, no te hace un análisis sintaxis general, sino va línea por línea y la puede ejecutar o no. ¿Sí? Perfecto, el aporte tuyo. Entonces, MATLAB se maneja como intérprete. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer clic acá en New, ¿sí? Y se llama Script, ¿sí? Tenemos una serie de, de acciones que podemos hacer. Nosotros vamos a hacer un script, ¿sí? El script es como, sería como el que termina punto M, sería como el punto C, ¿sí? ¿TP7 era? Sí. Bueno, el, el, el barra barra de C es acá porcentaje, ¿sí? Yo con porcentaje lo convierto en una línea de comentarios, ¿sí? Y acá voy a escribir cada una de las instrucciones, ¿sí? Si yo en MATLAB al último termino en punto y coma, lo que hace es que no tenga eco, ¿sí? Fíjense, acá pongo k igual a 7, doy enter y tengo este eco. Pues si yo pongo k es igual a 8, punto y coma, ¿sí? Fíjense acá en el workspace tengo k valor 7. Si pongo k igual a 8, punto y coma, genera la instrucción pero no devuelve ese eco. ¿Se entiende? No es como lenguaje C que era obligatorio poner punto y coma, porque ahí entendía que terminaba la instrucción. Esto con el punto y coma o sin punto y coma, lo único que estoy manejando es la devolución del eco.
¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer acá? ¿Sí? Yo quiero hacer una lista de instrucciones que se van a ejecutar, ¿sí? Secuencialmente, y para que no estén escribiendo una por una en el Command Windows, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es hacer un poquito la selección que tuvimos la vez pasada, ¿sí? Por ejemplo, habíamos puesto k igual a 7, ¿sí? Después a es igual a once, ¿sí? Esto sería más o menos el práctico que deberían hacer, ¿no? Pongo Enter, ¿sí? ¿Qué más? Vengo acá a la Command Windows. ¿Qué es lo que hago para que aparezcan las instrucciones anteriores? Hago las teclas del cursor, ¿sí? Tan solo eso y navego, digamos, por instrucciones anteriores, ¿sí? Después pongo B es igual a rand, la copio y la pego acá, ¿sí? Acá puedo poner algo útil, clear, para borrar todas las variables anteriores, ¿sí? Y así voy armando el punto M. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Como que guarda un bloque de instrucciones y no se borra. Como, sí, exactamente, ¿sí? Pongo A más B. Mire, lo copio a esto, lo pego acá. Acá no voy a poner el punto y coma porque me interesa, digamos, ver el resultado. A menos B. A menos B. A por B. Y A, ¿qué tenía? A ver. A por B, A punto asterisco B. ¿Sí? Cortamos acá y vemos qué resultados tenemos, ¿sí? Lo grabo, ¿sí? Fíjense, hasta ahora es un archivo sin título, ¿no? Cuando lo grabo, me va a decir que no tiene nombre. Lo voy a grabar en este equipo. Informática 2 2021 y le vamos a poner MATLAB TP7. ¿Sí? MATLAB TP7 en la carpeta, ¿sí? Y ya Y yo creo que es por el guión, profe. sí. Capaz que un guión bajo también funciona. No sé. Sí, capaz que sí, pero lo ponemos sin nada, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tampoco acepta en algunos ejercicios que no acepta que tenga espacio, ¿sí? Bueno, son las particularidades. Entonces, fíjense, yo hasta ahora, miren, pongo clear, tenemos a cero la memoria, ¿no? No tenemos nada en el workspace. Acá pongo run, ¿sí? Y me dice que, bueno, ¿qué es lo que dice esta instrucción? Dice que este archivo que está en esta carpeta no lo encuentra en el current folder, o sea, en la carpeta corriente, que es Program Files en C2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego al camino, ¿sí? Entonces, ahora Informática 2 2021 es parte de los directorios donde voy a buscar los ejecutables. Y fíjense
ya creó el escalar K, la variable, la matriz A, B, y digamos ANS, que son los resultados. Fíjense que acá lo fue ejecutando a cada uno de las, ¿sí? Acá ejecutó y puso A, ¿sí? Y las respuestas. Entonces, ustedes ya tienen un archivo .m, ¿sí? Y lo crean de esta manera. ¿Se entiende? A mí me gustaría que el TP7 sea de esta forma, ¿sí? ¿Qué le faltaría? ¿Qué le faltaría? Y ya lo terminamos, ya que está, ¿sí? Le hago una pregunta, ¿todos lo instalaron en MATLAB? Yo ya lo tenía, profe. A ver, ¿todos tienen disponible MATLAB? No, yo no lo descargué. Bueno, traten de descargarlo, de instalarlo. Bueno, acá tenemos la parte de graficación. Tenemos esto. Ahí creamos el vector. Después poníamos... Profe puso Asperson en vez de porcentaje. Ah, bueno, ya lo corregimos, ya lo corregimos. Gracias. Esto también le ponemos punto y coma, ¿sí? Z es igual a cos. Hola, ¿qué Ponemos punto y coma. Hacemos hasta plot. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Ploteamos el seno. Acá deberíamos poner el hold on. Y después deberíamos poner el otro. Y ya para muestra, ya es suficiente. Creo que estoy ploteando ahora el coseno. ¿Sí? Lo bueno de todo esto es que cuando hago grandes instrucciones o quiero cambiar el práctico, ¿sí? Yo hago estos scripts que se llaman .m y los ejecuto y me queda perfecto, digamos, ¿sí? Ahí se está demorando en la figura, ¿eh? Pero, digamos, el resumen de toda la clase ya lo hicimos acá, ¿sí? Fíjense que ya está los vectores X, Y, Z y las gráficas. Ya tenemos todo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá le podríamos poner grid para aprender un poquito más. ¿Sí? Acá le podemos poner grid. ¿Sí? Lo grabamos y lo ejecutamos para que salga con la grilla. Bueno, es así de fácil. ¿Sí? Lo van a utilizar mucho. No sé si vieron algo parecido. ¿No lo utilizan para nada enseñar sistemas al MATLAB? No, profe, pero yo sé que el libro que nos da el profe, que es el Sauchelli, tiene o sea, prácticamente en todas las páginas tiene algo escrito en MATLAB. Bueno, para hacer gráficas, todo eso. Seguro, Esteban, que son .m, ¿sí? Sí, hay una instrucción que es muy buena para graficar, que ahora me acuerdo que es STEM,
que la usaba para graficar, digamos, todas las funciones, pero en tiempo discreto, o sea, los palitos, hace todos los palitos. Bien. Está buena. Yo les digo, es una ayuda, colabora muchísimo, digamos, con muchas, hace convoluciones, hace un montón de cuestiones, digamos, muy propias de la ingeniería eléctrica y de electrónica. Así que realmente apréndalo, hagan la guía con ganas porque va a ser útil para ustedes, ¿sí? Así que bueno, yo lo que espero en el TP7 es que me hagan un punto M, ¿sí? Y me adjunten capturas de pantalla como esta, ¿no? ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que tenía planificado para ahora? ¿Sí? Darles los lineamientos para que después hagan un trabajo práctico ustedes, ¿sí? Después se los indico, pero de algo que creo que les va a interesar, ¿sí? Vamos a utilizar programación orientada a objetos, ¿sí? Vamos a escribir acá en el Command Windows que dice GUIDE, Guide, ¿sí? Significa Graphic User Interface, ¿sí? Developing, que era Environment, ¿sí? ¿Cómo es el IDE prográfico? ¿Sí? Damos Enter. Y acá me plantea si quiero empezar con una interfaz gráfica en blanco o estas otras opciones. Yo pongo la primera, ¿sí? Entonces, acá viene como una gran herramienta que es MATLAB, en el cual puedo combinar todas las instrucciones que tenía, digamos, de la Command Windows, más estas opciones gráficas, ¿sí? Bien, estaba fijándome si estaba grabando. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Acá tenemos un IDE, ¿sí? En el cual tenemos editores, ¿sí? Tenemos el que permite ejecutar, y acá pasamos de la consola, que estamos acostumbrados en C, a esta interfaz gráfica, ¿sí? Esta interfaz gráfica tengo la posibilidad de utilizar estos objetos, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un push button, ¿sí? O sea, digamos un botón para pulsar. Este es un slider. El slider es como un desplazador, ¿sí? Que tiene un valor mínimo y un valor máximo. ¿Se ubican cuál es? Sí, profe, es el mismo que está en GeoGebra, ¿no? Que se usa Claro. generalmente. Acá tengo un deslizador, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, un radio button, ¿sí? En el cual tengo que elegir una de varias. Acá tengo un checkbox que me permite seleccionar o todas o ninguna, ¿sí? Acá tengo un edit text, es un cuadro en el cual me permite imprimir y a su vez escribir texto, a diferencia de este static text, en el cual es un cartel en el cual no tengo la posibilidad de escribir sobre ese texto estático, ¿sí? Después tengo pop-up menú, ¿sí? En el cual, digamos, hago clic en ese objeto y se despliega una serie de opciones, ¿sí? Esta es una lista de opciones ya desplegadas, ¿sí? Este es un toggle button en el cual, digamos, es como tiene posición on-off, ¿sí? Y tengo toda esta serie de objetos, ¿sí? Acá tengo para hacer una tabla, unos ejes cartesianos, ¿sí? Y un panel. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué tenemos? A este objeto, ¿sí?
yo le puedo modificar el tamaño, ¿sí? Le puedo modificar la posición de manera muy sencilla. Y aparte de eso, que les comenté, tengo para modificar muchas propiedades. Entonces, este objeto, podemos hacer botón derecho, Property Inspector. Este es como inspector de propiedades, como visor de propiedades. Hago clic acá. ¿Sí? ¿Qué propiedades tiene este objeto? ¿Sí? Tengo una propiedad que se llama Background Color, ¿sí? O sea, color de fondo. El color de fondo actual es gris, ¿sí? Que tiene, que está expresado, ¿sí? Ahora vamos a ver acá. Que está expresado a través de una combinación, ¿sí? Yo tengo estos colores estándar, ¿sí? Y también puedo elegir una combinación de red, green y blue, RGB, ¿sí? Entonces, si yo quiero, puedo elegir acá. Ahora vamos a elegir acá. Vamos a elegir, por ejemplo, Custom Color, o sea, colores personalizados, ¿sí? Fíjense, yo acá puedo modificar el valor del rojo, ¿sí? Y fíjense cómo se va modificando, ¿no? El color. Vamos a ver la vista previa, ¿sí? Si yo quiero poner acá, por ejemplo, 0,7 de red, por ejemplo, vamos a poner 0 de green y 0 de blue para entender. ¿Qué color tengo? Ese es rojo. Si yo pongo 0,2 de rojo, se pone un rojo más oscuro tipo negro. Y si pongo 1 de rojo, se va a un rojo intenso. ¿Se entiende? Si yo lo combino al rojo, a ver, si yo ahora pongo en rojo 0, el 0, 0, 0 es el negro. Si yo pongo 1 en green y los otros en 0, va a ser verde. Y si pongo 1 en blue, va a ser azul. ¿Sí? Vamos a dejar el color que estaba, 0,9, 0,9 y 0,9. ¿Sí? Ahora vamos a hacer acá. Bien. Ahí le pongo para que esté más grande. ¿Sí? Vamos a seguir con las propiedades, ¿sí? Entonces, ese es el color de fondo de este elemento, ¿sí? Después vamos a ver algunas cuestiones que nos pueden interesar, ¿sí? Yo puedo escribir texto sobre ese slider y acá me dice qué tipo de letra y de qué tamaño, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cuestión? Acá puedo definir en qué posición X, Y y cuánto es el ancho y el alto del objeto. ¿Sí? ¿Cuál es otra cuestión importante del slider? Yo tengo cuánto vale el máximo, significa cuando estoy todo a la derecha, vale 1, y cuando estoy todo hacia la izquierda, vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cuestión? ¿Cómo se llama? Se llama slider 1. Style es el tipo de objeto y que es un tipo de slider. ¿Sí? Entonces, este objeto se llama slider 1. Bien. Acá puedo decir si es visible o invisible, porque yo lo puedo habilitar o deshabilitar. Nosotros esto nos sirve mucho de las apps que manejamos.
sabemos cómo se ocultan y se hacen visibles los objetos. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer un ejemplo en particular. Yo lo que voy a hacer es una aplicación, ya, lo voy a hacer hasta el 15-20%, después lo van a terminar ustedes, ¿sí? Ahora voy a poner un edit text, ¿sí? O sea, este es un cuadro que me permite ingresar datos. Y yo voy a ver las propiedades que comparten muchas, ¿sí? Por ejemplo, este es blanco. El color de fondo es blanco. Es uno red, uno green, uno blue, ¿sí? Acá también dice que el tipo de letra es MS Sans Serif de tipo 8, ¿sí? El color de background, digamos, el foreground color es negro. Acá te dice qué posición en X, en Y, qué ancho, qué alto, ¿sí? Y se llama edit 1, el objeto, y es del tipo edit, ¿sí? Y está visible. Y tiene valor. Otra cuestión que es importante en esto es que dice el string. String es lo que está escrito acá, ¿sí? Si quieren lo borramos. Entonces no aparece nada. ¿Mm? Bueno, cierro esto. Cuando yo quiero ver cómo funciona esto, antes debería darle un nombre a esto, ¿sí? Pongo save. Y acá me dice dónde quieres grabar. Yo le voy a grabar en Informática 2 2021 y le voy a llamar RGB 2021, si quieren que le ponga ese nombre, ¿sí? RGB 2021. Listo, pongo guardar. Ahora se va a pasar a llamar, digamos, ¿sí? RGB 2021 se llama .fig, ¿sí? Ejecutamos, ¿sí? Esta distribución, este dibujo que hice con estas propiedades, se guarda en el archivo rgb 2021.fig, de figura, ¿sí? Y la ejecuto a esta figura, ¿sí? Y este es el resultante, ¿no? Fíjense, es un slider que yo lo puedo desplazar de un lado para el otro y acá puedo escribir lo que yo quiero, ¿sí? Hola, es un edit text. ¿Estamos? Yo lo cierro, ya lo probé y ahí está todo bien, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Lo que es interesante es que estos objetos interactúen entre sí. ¿Se acuerdan que esto tenía una propiedad que se llamaba, que iba de un máximo a un mínimo, ¿no es cierto? Y eso tiene un valor, este objeto tiene un valor, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer de que cuando yo mueva este slider, va a cambiar el valor y ese valor del slider se vea reflejado en el texto ¿cómo se llama? Del edit 1, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, un segundito, chicos.
voy a hacer acá botón derecho y voy a poner View Callback. ¿Sí? Callback son las acciones que ejecuta cuando se produce un evento. ¿Sí? Entonces, asociado al MATLAB, digamos, a ver, vamos a sacar esto. Asociado al RGB 2021.fig, hay un archivo RGB 2021.m en el cual tiene una serie de instrucciones. Fíjense, acá, lo voy a cerrar, fíjense cómo todo esto se autogeneró. Esto sería como el hola mundo de ¿cómo se llama? De C. Y acá me interesa escribir en el slider 1 callback. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso, voy a decir, por ejemplo, lo siguiente. Voy a poner que la variable RR va a ser igual, ¿sí? A la acción, a lo que devuelve la acción get, dice get handles, o sea, serían los manejadores, del slider 1 value, o sea, el valor de slider 1 se va a guardar en la variable RR. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Ahora, un segundito. Vamos a hacer la siguiente instrucción. Voy a poner, un segundito. Carlitos, estoy en Info 2, Carlitos, contame. Disculpen, chicos, es otro profe que me estaba pidiendo información de cómo hacer unas cosas que tenemos para mañana. Pero bueno, seguimos, chicos. Entonces, fíjense qué es lo que escribí acá. ¿Sí? Acá cuando digo get, significa leer el valor de slider 1 y grabárselo y asignárselo a RR. Cuando pongo set, significa establecer. Entonces, establecer en el string de edit1 que como string es alfanumérico, ¿sí? Acá debería poner algo alfanumérico. Entonces, ¿qué es lo que pongo? Esta instrucción que se llama num2str, significa de numérico a string. ¿Qué cosas tengo que pasar de numérico a string? El valor de slider 1, ¿sí? Que lo leo. Entonces, leo el valor de slider 1, lo convierto de numérico a string, ¿sí? Y lo grabo en la propiedad string del edit1. ¿Sí? Entonces, me voy acá y lo ejecuto. Entonces, fíjense, ahora estoy moviendo el slider. ¿Sí? Muevo el slider y se altera el valor del edit 1. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto.
Bueno, ¿qué nos gustaría hacer ahora? Nos gustaría hacer que yo ponga un 1 acá, le dé Enter, o sea, así como el slider altera al edit 1, sería bueno que el edit 1 altere al slider, ¿no es cierto? Para que yo lo haga a través del slider o a través de el edit 1. Y a su vez se modifica la posición del slider automáticamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ir acá al callback. ¿Sí? Y vamos a escribir lo siguiente. Acá estoy en el callback del edit 1, ¿sí? Que es en el mismo punto M, digamos, de los, ¿sí? Y escribo lo siguiente, que estoy validando. Si valor, ¿sí? Es mayor que el mínimo, si el valor que yo ingresé es mayor que el mínimo y el valor es menor que el máximo, menor o igual que el máximo, entonces puedo hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Hago que el valor del slider 1 sea, ¿sí? Pasar de string a double, double sería como el entero, digamos, el tipo de dato tipo numérico, del string de edit 1. Sería lo contrario a lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Y a su vez voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá que RR es igual, ¿sí? A ver, vamos a poner esta, ¿sí? Else, si no, en caso de que ponga un número más grande que el máximo, voy a escribir warning dialog, que es una ventana ya definida, ¿sí? Que diga ingrese valores entre 0 y 1, incluidos estos, ¿sí? Entonces, grabo y ejecuto. Fíjense, esto ya funcionaba de antes y ahora, si pongo 1, no funciona. Vamos a ver qué pasa. Bueno, una cuestión que es bueno, fíjense, los errores, como me pasó a mí recién, acá está, me los da en la Command Windows, ¿sí? Acá lo reviso y me fijo que está acá en estas líneas, digamos, tengo el error, ¿sí? Vamos a ver acá. Vamos a poner acá. Vamos a sacarle este. Vamos a sacarle la validación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner que en el callback vamos a establecer que el valor del slider 1 va a ser el string del edit 1, ¿sí? Grabamos. Ejecutamos. Pues Vamos a ver si no vi mal, creo que le falta un paréntesis al if, pero no sé, no creo que sea eso igual.
Creo que le faltaba un paréntesis. Si no ve mal. Bueno, ya lo probamos. Lo probamos ahora y después tengo ahí acá tenemos este. Voy a decir que no estaba balanceado. Pongo 0, ahí volvió a 0. Pongo 1 y va a 1. Pongo 0.5 y está en 0.5. Le vamos a agregar, así funciona bien. Le vamos a agregar la validación. ¿Sí? Creo que así andaría bien. Y vamos a poner else warning dialog. Ahí está. Vamos a ver si funciona. Funcionamos esto. Vamos a poner acá 0. Acá tira la bronca, digamos. Ustedes saben que ahí preparé yo un ejemplo antes, que lo venía siguiendo. Acá decís que está uno... Este está bien. Sí, no, ahora lo vi y está bien de paréntesis. Pero vos sé que recién estaba yo trabajando, digamos, esto lo estoy copiando, pegando de de un código que estaba funcionando, ¿no? Pero ¿qué dice acá? A ver. Slider 1, a ver si tenemos los nombres. Slider 1 min y Slider 1 max. Está bien. En la línea 95. Bueno, después lo vemos. Lo sacamos esto, ¿sí? Sacamos la validación, después les digo, o le buscan la vuelta a ustedes, pero no sé por qué no está funcionando ahora, pero ya tenemos eso, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá 1, 0,5, ¿sí? Funciona. ¿Qué es lo que me gustaría agregarle ahora? ¿Sí? Me gustaría agregarle un panel. ¿Sí? El panel es muy útil, ¿sí? Porque si yo pongo objetos dentro del panel, después muevo el panel y se mueven todos los objetos junto con el panel que está inscrito, ¿sí? Y acá lo que quiero hacer yo es lo siguiente. Hacerlo más rojo o menos rojo, ¿sí? A este color de fondo del panel, ¿sí? Que podemos largar que tenga, ¿sí? En función de este slider, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, vamos a poner acá el background color, lo vamos a poner que sea negro. ¿Sí? Vamos a poner que sea blanco. ¿Sí? Que sea blanco porque sería el 0 en RGB, en este nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá, ¿sí? Vamos a ver cómo se llama este. ¿Sí? Este se llama UI Panel 1, que es de tipo panel, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es a través del slider o del edit 1, a través del slider 1 o el edit 1, modificar
el valor de red, ¿sí? ¿Cómo se llama? Del panel este, ¿sí? Acá vamos a poner como red, vamos a poner 0. 0. Sí. Larga en negro, ¿sí? Y acá es ese el color, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un callback, cuando esto se modifica, a su vez que modifica el edit 1, también vamos a hacer que se modifique la parte del rojo del UI panel, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner esto. ¿Qué vamos a hacer? Que el UI panel background color sea el color ese que yo puse acá, que es el RR, que va a ser de red, que tomo el valor del slider 1, y fíjense, el background color es un vector, que el primero es red, el segundo es blue y el segundo es green. El RGB, red, green y blue. Entonces a los otros le pongo 0 y como primer componente, que es el red, pongo la variable RR, que es el valor del slider 1. ¿Se entiende? Sí, profe, con el slider vamos a determinar cuán rojo va a ser el panel. Exactamente. Exactamente. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, ahí vamos avanzando, ¿sí? A medida que va avanzando, se va poniendo más rojo, ¿sí? Si yo lo puedo hacer de esta forma, entonces el slider me está alterando el edit 1 y me está modificando el rojo del panel, ¿sí? Bueno, cerramos. Listo. ¿Qué me gustaría hacer ahora? Que cuando altere, ¿sí? El valor de... ¿sí? El valor del edit 1, ¿sí? Yo copio esta instrucción. Vamos a buscar acá. Botón derecho, callback, ¿sí? Entonces, ahí alteré el valor del slider 1, lo leo a eso, ¿sí? Y después lo que voy a hacer, a ver si lo puedo encontrar acá, ¿sí? Acá está. Lo copio a lo que tenía el callback del slider y lo pego acá, ¿sí? Pongo que, digo que el string del edit 1 pase al valor del slider 2 a slider 1. La variable RR es el valor del slider 1 que modifiqué hace un ratito, y después digo que el background color del UI panel 1 va a ser el vector RR0C, ¿sí? Concretamente, cuando altero el edit, altero el slider 1 y altero el UI panel, el background color. Ejecuto. Esto ya funcionaba de antes, ¿sí? Si yo ahora quiero poner 0 acá, lo convirtió en 0 el slider y lo convirtió en 0 al color de fondo. Si yo pongo 1,
lo convirtió. Profe, y no lo hace automáticamente? O sea, el hecho de que yo cambie el valor del slider, el slider sí cambia el valor del rojo, pero, o sea, no, es como que no hace el triángulo directamente. Nosotros sí o sí lo tenemos que hacer esa instrucción. Nosotros tenemos que vincularlo porque no tiene por qué estar vinculado, digamos, el slider con el color rojo del panel. ¿Sí? Esa vinculación la hacemos nosotros. ¿Sí? Capaz que queremos que cambie el color azul o el verde o no haga nada. Eso, todo y cada una de las cosas las tenemos que decir nosotros. ¿Se entiende, Bustamante? Claro, lo que me refería era que nosotros ya hicimos una instrucción de que si cambia el slider, se va a poner más rojo, digamos, ¿no? O sea, tocando el slider. Y sabiendo que si tocamos, claro, o sea, está bien, como el slider ya está vinculado. El tema es así. Hay una cuestión que capaz que no claro. El tema es así. Cuando yo hago el callback es porque hay un evento en el cual hago un clic, ¿sí? En este, más allá que cambia el valor, lo que sucede es que yo estoy aplicando un evento al slider. Y cuando a través del edit modifico el slider, el valor del slider, no está sufriendo un evento. ¿Me entendés? Sí, o sea, una cosa es cambiar el valor y otra cosa es que sufra un evento. ¿Sí? Bueno, la idea de esto, ¿sí? La idea de esto es que, bueno, esto ya funciona, ¿no es cierto? Ya funciona el rojo. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer? A mí me gustaría que funcione. ¿Sí? Entonces, hago otro slider. ¿Que funcione qué, profe? Porque se cortó, no sé si fui yo. Que funcione el RGB, o sea, que no sea únicamente del control de rojo, sino que sea el control total, ¿sí? De todos los colores. Entonces, ahí creo otro slider, el slider 2, y acá hago, ¿sí? Vamos a ver acá cómo se denominó. Ojo con, este se llama slider 2, y slider 3, espero. A veces salen mal, uno los borra y después quedan con slider 4, todos otros nombres, ¿no? Hay que tener cuidado de que cuál es el nombre de los objetos, ¿no? Y a su vez también voy a querer hacer un edit text, ¿sí? Y otro edit text más acá, ¿sí? A esto le voy a borrar ese edit text como, ¿sí? Como string, inicialmente que esté vacío, o puede ser que le pongamos que ponga 0. Vamos a poner 0, y este también. Porque parte en 0. Bien, ¿y qué deberíamos? ¿Sí? Deberíamos hacer algo muy parecido. Vamos acá, vamos al callback y lo vamos a hacer más genérico. ¿Sí? Vamos a decir que GG
va a ser la variable que lee el valor de slider 2 y el BB, el blue, va a ser el valor que lee ¿cómo se llama? Del slider 3. Y acá, ¿qué podemos hacer? Que el UI panel tenga el GG y el BB. ¿Sí? Entonces, acá como que altero, ¿sí? Los tres, leo los tres valores del slider y se lo aplico al background color del UI panel. ¿Sí? Ahora lo vamos a ejecutar a ver si que no tiene problemas. ¿Sí? Fíjense. Ahí lo altero. ¿Qué sucede? Si yo no programé nada en el slider 2, pero fíjense, ya modifica algo, un chiquitín, el rojo. Va a leer los anteriores sliders y ya toma el color. ¿Se entiende? Porque únicamente altera el código del slider 1. Esto no. Pero si yo modifico esto y hago un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué falta? ¿Sí? Copiar. A ver, vamos a hacer así. Vamos a pegar acá. Esto mismo, ¿sí? Lo deberíamos pegar en el callback, ¿sí? De slider 2, acá. Y lo pego. ¿Sí? Un segundito. Bien. Disculpen. ¿Estamos? ¿Probamos? Modifico. Se incrementa el rojo. Si yo ahora incremento el azul, el green, perdón. La tengo con azul. Ahora se modifica, ¿qué pasa? No me está modificando el tema del edit. No importa. ¿Y este lo hice? ¿Sí o no? No. No, no lo hizo. Bueno, vamos a copiar lo mismo. Y en el slider 3. Acá estamos, el slider 3. Lo pego. ¿Sí? Y ya con esto funcionaría el red, el green y el blue. ¿Sí? ¿Qué me estaría faltando? Modificar los edits. ¿Sí? El edit 2 y 3. ¿Y qué debería hacer? Voy a buscar el edit 1. ¿Sí? Lo copio. ¿Sí? Voy a buscar el edit 2. Acá tengo el edit 2. Y voy a pegar este código. ¿Qué dice? Debería poner que el slider 2, el valor del slider 2, es lo que leo del edit 2 string, ¿no es cierto? Claro, y debe modificar también abajo en las variables estas del vector. Perfecto, y Porque si acá no, pondrías GG es igual al valor de slider 2, que acabo de modificar, y que esto, esto también hay que modificar en edit 1.
Acá faltaría poner así y así. Y pongo que RR es eso, que G y BB es slider 1, 2 y 3. Y acá pongo GG BB. Vamos a ver si funciona bien el edit 2. Y en función de eso, copiamos y pegamos en los otros edits. Entonces, acá, ¿sí? Si yo pongo acá que valga 1, está funcionando bien, ¿sí? Está funcionando bien. Me faltaría copiar ese código a el código de acá de el callback de edit 2. Lo vamos a modificar un poquito, pero lo vamos a poner en edit 3 acá, y acá vamos a decir que el slider 3, ¿sí? Vale lo que vale el string del edit 3, y este es igual, esto queda igual, ¿sí? Y nos faltaría el edit 1, modificarlo porque quedó con rojo nada más. Acá está. ¿Ven que estaba con el rojo y 00? Esto lo vamos a borrar, ¿sí? Y vamos a poner que el valor del slider 1 va a ser el string del edit 1. Grabamos, ejecutamos, y acá podemos poner 1, 0,5, 0,3, y acá ponemos 1, y acá funciona. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? ¿Les interesa? Profe, ¿por qué no podemos ver la variación de los valores del segundo y del tercer cuadro como estamos viendo en el primer cuadro, cuando varían la barra? Sí No sé si podés, me sí explico. podés. Sí, mira. No se ve la variación, o sea, del Ah, valor en el cuadro. A sí, eso me señor, llamaba la sí, señor, no atención. me di cuenta. Es que me parece que cuando variamos en el callback, vamos a copiar del 1, eso. Pero yo pensé que había una limitación, solamente era para el cuadrito 1, pero al No, cambiar no, el no, no, color, no. Me olvidé, me olvidé. Lo que tenemos que hacer es leer. Vamos a buscar el 1, ¿sí? Acá tenemos el slider 1, ¿sí? El slider 1, esto nos está faltando, este, ¿sí? Este que dice el valor de slider 1 sea el string de edit 1, ¿sí? Esto lo vamos a copiar en el slider 2 y en el slider 3. Slider 2, acá lo pegamos, ¿sí? Voy a poner que el string del edit 2 es igual al valor del slider 2. ¿Sí? Bien, bien Ruiz, gracias. Y vamos a poner el 3, lo vamos a poner acá, que vamos a decir que el string del edit 3 es igual al valor del slider 3. ¿Sí? Y con eso debería tener la funcionalidad. Se darán cuenta que todo lo que necesitamos se lo tenemos que decir. ahí Ahí está. está. Sí. Espectacular, ¿eh? Fíjese cómo va cambiando los colores. ¿Sí? Bueno,
Esto realmente es más llamativo que la programación en consola. ¿Mm? Por ahí un poquito más compleja, pero digamos, no pasa de eso. El tema es que tenemos librerías para poner como instrucciones, ¿no? Y tenemos toda esta cuestión gráfica que digamos, la hace muy, pero muy fácil, ¿no? ¿Sí? La idea de esto, ¿cuál sería? ¿Sí? La idea sería que yo agarre y ponga memorias. ¿Sí? Imaginen, yo establezco este color, ¿sí? Este color que me gusta, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? Poner property vector, ¿sí? Que diga memoria 1, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a poner acá, memoria 1, grabar, ¿sí? O sea, grabar en memoria 1 ese color, ¿sí? Y después podríamos hacer otro que yo sigo modificando y que sea aplicar memoria 1, o sea, uno que sea para grabar y otro para aplicar. ¿Se entiende? Sí, profe. Memoria 1, aplicar. ¿Sí? Y así podemos poner, por ejemplo, tres memorias. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago clic en memoria, ¿qué debería hacer? Debería utilizar... Debería modificar. Claro, deberías almacenar el RR, GG, BB, digamos, las posiciones de los sliders y los grabás en una variable. Claro. ¿Sí? Es más, le podés poner acá, digamos, un panel, un UI panel acá, que sea, digamos, que sea referente, digamos, a esa memoria. ¿Qué color tiene esa memoria, no? Entonces grabas acá y aplicas, digamos, y sabes qué color es el que aplicaste, ¿no? Y después otra que sería bueno es que pongan acá ¿sí? Una lista, un list box o un combo, cualquiera de los dos, ¿sí? Un pop-up con colores predefinidos. ¿Sí? Entonces, el práctico este de MATLAB va a ser hacer como mínimo, ¿sí? Este sistema, digamos, de slider, edit y panel, que cambien los colores y que tenga memoria y alguna creatividad que ustedes le quieren agregar. ¿Les parece? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Cuándo sería la fecha de presentación, profe, de este trabajo? Y bueno, sería para la semana que viene estamos rindiendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo estimamos para más allá de la semana que viene. ¿Les parece? Bien, profe, profe. una pregunta. ¿Hay alguna fecha límite para presentar todo lo práctico? No, vamos a ser un poquito flexibles porque
sabemos que es tan complicado el tiempo. ¿Es así o no? Sí, sí. Las dos, A ver. las 2 semanas que nos quedan, estamos... No, linda despedida, profe. ¿Cómo? Linda despedida nos están dando. No, chicos, estamos todos, digamos, yo he tenido clases con ustedes y probablemente en Info 1 no, digamos, que me toca a las 9, tengo que terminar un trabajo para mañana, digamos, de la carrera, todo eso, y estoy apretadísimo de tiempo, no sé si va a poder dar clase, digamos. Así que sientan que nosotros tratamos de entenderlo a ustedes, ¿sí? Así que me imagino, nos vamos a flexibilizar un poco, chicos. El práctico que queda pendiente y todos los pendientes, porque ya tenemos que ir cerrando, lo vamos a flexibilizar un poquito. El que lo tenga hecho, digamos, bienvenido, ¿sí? Pero el que no, digamos, no lo vamos a pedir para la semana que viene obligatoriamente, ¿sí? Bien, profe. Gracias. Bueno, más allá de que tengamos clase o no tengamos clase, vamos a seguir en contacto, ¿sí? Vamos a seguir en contacto. Hay algunos que tienen que recuperar el primero y una serie de cuestiones para el extra, para una serie de situaciones. Vamos a seguir en contacto permanente por el grupo, ¿eh? Bien, profe. Bueno, chicos, no sé si hay algo más, alguna pregunta, alguna cuestión, ¿sí? El tema del examen, ¿sí? Que creo que yo ya se los dije, digamos, es agregar todo el tema de archivos, ¿sí? Tanto de archivo, a ver, ¿sí? A ver, voy a tratar de hacer un gráfico, digamos, para ser claro, digamos, porque, digamos, ahora, fin de año, es como que se vuelve todo como que nos asusta todo, ¿no? Le hago una pequeña síntesis de lo que es archivo, ¿no? No sé si quiere. Como quiera, profe. Yo me acuerdo que había hecho una vez el cuadro en la introducción de archivos. Ese mismo quiero hacerlo, digamos, algo parecido, no va a ser igual, pero digamos, lo que me interesa es eso, digamos, un segundo. ¿Sí? El tema, tenemos los archivos. Tenemos de texto. Y binario, ¿no es cierto? ¿Sí? De texto, ¿qué utilizamos? Vamos a poner acá escritura. Para escritura, ¿qué utilizamos? Tenemos el de carácter a carácter y el bloque. El F+G, Ajá. claro. Y para lectura, utilizamos el F get C, ¿sí? Esto era carácter a carácter. Y después, por bloque, utilizábamos para escritura el F'F, ¿sí? Y el Fscanf, ¿verdad? Esto podemos decir que es carácter a carácter. ¿Sí? Y este es por bloque, ¿no es cierto? Bien, y en binario, ¿qué utilizamos? ¿Qué instrucción utilizamos?
El F-read y el F-write. F-byte y el F-read. ¿Sí? Y en... Perfecto. Con esto, ¿sí? Esto lo tenemos que tener claro, ¿sí? No es polémico. Y después tenemos que convenir con el fopen, fclose, ¿sí? El rewind y el F-seek. ¿Sí? Bueno, esos son paréntesis, chicos. Vamos a borrarlo. ¿Qué los une automáticamente, profe? Sí. Te detecta, vos fíjate, yo hago un círculo medio feo y te lo hace, ¿sí? Ah, bueno, Hago un cuadrado, por ejemplo, un triángulo. Y te genera el triángulo, digamos, ¿sí? Y después lo podés manejar, digamos, como vos querés. Pero bueno, vamos a ver acá. Este es fopen, rewind y ¿cómo se llama? Fseek. ¿Y qué más podemos utilizar? El Esta es EO. la de. Ajá, es. Y el FO, creo que también era. ¿Sí? Bueno, tenemos con estas combinaciones, que no son muchas, tenemos para programar lo que tenemos que hacer. La idea es que desde archivo sea binario, ¿sí? Sea binario o sea de texto, hagamos un ida y vuelta, ¿sí? Con pantalla, ¿sí? Hagamos un ida y vuelta. En realidad, digamos, esto es ida nada más. Hagamos un ida y vuelta que podemos, en realidad, digamos, pantalla, digamos, puede ser también que, o sea, que grabemos directamente de un scanf al archivo o desde el archivo a un printf, ¿no? Acá sería bueno a que sea arreglos, ¿sí? Arreglos de estructuras, ¿sí? Ida y vuelta, y también un ida y vuelta a listas, ¿sí? De que copie de una lista a un archivo, de un archivo a una lista, ¿sí? Básicamente es eso, chicos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, tengan a mano los trabajos prácticos, digamos, porque si no tienen una buena carpeta, digamos, no pueden hacer magia, digamos, en el examen, ¿no? Así que bueno, en el mismo horario de clase nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, Bien, profe. Ahora corto, Jesús, para que no me tengas que llamar, digamos, te mando el archivo, ¿sí? Ese prometido. Y si les parece, les mando el punto M de lo que hicimos hoy. ¿Quieren? Bueno, profe. Listo, chicos. Bueno, que anden muy bien. Profe,